saludo para todos, bienvenidos. Doy las gracias a los organizadores del Congreso Panamericano para pacientes con enfermedades reumáticas. Vamos a hablar de un tema bastante interesante y es las hormonas influyen en las enfermedades reumáticas. Mi nombre es Caterina Restrepo Erazo, soy especialista en medicina interna de la Universidad del Valle, especialista en endocrinología de la Universidad Nacional, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Antes de empezar a hablar de las hormonas y de la endocrinología, es muy importante conocer realmente qué son las hormonas y qué es la endocrinología. Muchos de ustedes pueden tenerlo claro, pero otros pueden estar un poco confundidos con el término. La endocrinología es una especialidad médica y una rama de la biología que se encarga del estudio de las glándulas de secreción interna. Las glándulas endocrinas son unos órganos que producen unas sustancias químicas que se llaman hormonas. Estas hormonas son liberadas a la sangre y a través de los vasos sanguíneos viajan y hacen su efecto, activan, estimulan o ayudan a la producción de otras sustancias en otro tejido o en otro órgano. Es muy importante tener en cuenta que las hormonas regulan todos los procesos metabólicos del organismo y son indispensables para el mantenimiento de la vida. Es decir, sin hormonas no podemos vivir. Desde que estamos en el útero, en crecimiento, en desarrollo, hay hormonas allí favoreciendo todo ese proceso metabólico. El sistema endocrino, como les había mencionado, está organizado por diferentes glándulas u órganos que producen hormonas. Aquí hay una lista de las principales glándulas que tenemos en nuestro organismo que producen hormonas. Tenemos la hipófisis, que está ubicada aquí en el cerebro, es una glándula que le envía señales para producción hormonal a la tiroides, a la glándula suprarrenal, a los ovarios o a los testículos. Tenemos la tiroides aquí en el cuello, que es una glándula que produce la hormona tiroidea, que es importantísima para que todo el organismo funcione como un relojito. Tenemos detrás de la tiroides las paratiroides que están involucradas en el metabolismo del calcio y del fósforo. Tenemos las glándulas suprarrenales, que son unas glandulitas que están ubicadas sobre los riñones y que dentro de las hormonas que producen las hormonas del estrés, el cortisol y las catecolaminas, esas hormonas que nos preparan para responder a un estrés, a una enfermedad, a una infección o a cualquier estímulo externo. También tenemos el páncreas, que produce una hormona fundamental para el metabolismo, que es la insulina. La insulina es una hormona que permite que las células puedan utilizar la glucosa o el azúcar como combustible. Cuando la insulina falla o no puede actuar adecuadamente, pues se produce la enfermedad que conocemos como diabetes. En las mujeres tenemos los ovarios y en los hombres los testículos para producir tanto hormona femenina como hormona masculina respectivamente. Pero además de eso, hay otros órganos que no son glándulas y tienen unas celulitas especializadas que pueden producir hormonas. Y dentro de esos órganos tenemos el riñón, el hígado, el corazón, el tejido adiposo, es decir, la grasa, el hueso y en nuestro tracto digestivo pueden producir hormonas. Y eso es lo que conocemos como el sistema endocrino difuso. Son algunas celulitas especializadas. ¿Cuáles son las principales enfermedades que atendemos nosotros los endocrinólogos? Atendemos diabetes, todas las enfermedades de la tiroides, los desequilibrios hormonales, la menopausia, la osteoporosis, la hipertensión arterial de origen endocrino, el trastorno del colesterol y los triglicéridos, que son los lípidos o las grasas, la infertilidad, todos los tumores benignos o malignos que afecten cada una de estas glándulas u órganos endocrinos que les mostré, lo atendemos nosotros. Y los endocrinos pediatras, pues además van a trabajar la parte de estatura o talla baja en los niños. Es muy importante establecer que existe una interconexión entre el sistema endocrino y el sistema inmune. El sistema inmune son todas aquellas células y anticuerpos de defensa que nos protegen a nuestro cuerpo de cosas extrañas y que quieren mantener nuestro cuerpo indemne, pero existe una interconexión muy estrecha entre los dos sistemas. Ustedes ven que hay una relación bidireccional en donde las hormonas pueden afectar el sistema inmune y el sistema inmune puede afectar el sistema hormonal. Comparten ciertos receptores donde las hormonas o las citoquinas se pueden unir y establecer un equilibrio y un balance para el buen funcionamiento del organismo. A este sistema de endocrino inmune le sumamos un tercer agente que también es fundamental para esa interconexión, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, a través
de todos los impulsos que recibe, ya sea estrés físico, mental, psicológico, trauma, enfermedad, infección, estimula el sistema endocrino y el sistema inmune. Por ejemplo, cuando estamos sometidos a un estrés, inmediatamente el sistema nervioso activa la producción de las glándulas suprarrenales, la hormona del estrés, cortisol, catecolaminas, y esto afecta también el sistema inmune. Cuando se pierde este equilibrio, se produce enfermedad. Este equilibrio es fundamental porque hay interconexión a nivel de las células para un adecuado funcionamiento y una coordinación de todos los procesos metabólicos a nivel del organismo. Entonces, por este lado tenemos esa interconexión, pero tenemos que cuando se rompe ese equilibrio pueden aparecer enfermedades. Y las enfermedades autoinmunes se caracterizan precisamente porque hay una respuesta inmunológica exagerada que provoca diferente daño a distintos órganos o tejidos. Como les había mencionado, el sistema inmune está diseñado para protegernos, pero esas mismas células de defensa anticuerpos empiezan a atacar los tejidos, a inflamarlos y a dañarlos, y pues aparece enfermedad. Estas enfermedades autoinmunes afectan diferentes procesos, muy famosas las enfermedades reumáticas y las enfermedades endocrinas. Dentro de las que ustedes más conocen es la enfermedad tiroidea o el hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Entonces, la causa de estas enfermedades autoinmunes tiene muchos factores, es multifactorial, pero tenemos una herencia, una base genética que con factores ambientales internos y externos pues va a desencadenar la producción de esa autoinmunidad, que es que nuestras defensas ataquen nuestros propios tejidos. Aproximadamente el 8% de la población mundial puede tener enfermedad autoinmune y el 78% de las personas que tienen enfermedades autoinmunes son mujeres. Y esto data de una relación muy estrecha entre estrógenos, progesterona y activación del sistema inmune. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres en nuestro material genético tenemos 2 cromosomas X. Esos cromosomas X, que son los que nos dan la información genética, son los que más almacenan información sobre la producción hormonal, el sistema inmune y la pérdida de la tolerancia del sistema inmune cuando se rompe ese equilibrio. Ustedes ven aquí una lista muy larga, no pretendo pues que la lean, es simplemente una parte de todos los efectos que pueden tener las hormonas femeninas en el sistema inmune, en todas las células de las defensas. Aquí ven macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, neutrófilos, monocitos, y cómo los estrógenos o la progesterona pueden activar, inhibir o modular tanto la respuesta celular como la respuesta de los anticuerpos y así favorecer o no la presencia de una enfermedad autoinmune o enfermedad reumática. Y durante todo el proceso de la vida, la mujer está en constante fluctuación de esa producción hormonal y puede favorecer o no ciertas enfermedades reumatológicas. La artritis reumatoide, como podemos ver, es 2 a 3 veces más prevalente, 2 a 3 veces mujeres versus un hombre, y tiene un pico de incidencia cerca de los 40 años. El lupus eritematoso sistémico afecta a 9 mujeres por cada hombre y tiene un pico de incidencia desde la adolescencia hasta los 40, donde hay mayor, digamos, fluctuación hormonal en la etapa reproductiva de la mujer. La esclerosis sistémica, de por cada 3 mujeres se afecta a un hombre y tenemos un pico de incidencia en los 40 años. Como les había mencionado, una de las enfermedades más frecuentemente relacionadas con las enfermedades reumáticas es la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Y ustedes pueden ver que las prevalencias son variables, siendo en el síndrome de Sjögren de un 10 a un 70% de acuerdo a la población que se estudie se encuentra tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Hashimoto se producen anticuerpos que atacan la tiroides, la inflaman y la principal consecuencia que se tiene es que deja de funcionar la tiroides y se produce hipotiroidismo. Es la principal causa de hipotiroidismo aquí en Colombia y en todo el mundo. Y cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune como artritis, espondilitis, el Sjögren, lupus, tiene un alto riesgo o alta prevalencia de otras enfermedades autoinmunes y por eso es importante buscarlas. Entonces, como resumen, tenemos de que hay una interrelación entre el sistema inmune, endocrino y neurológico. No es que la enfermedad reumatológica me produzca la enfermedad hormonal o la enfermedad reumatológica, sino que hay una asociación
básicamente por la autoinmunidad que presenta esa persona y porque cuando, te repito, cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune, tiene mayor riesgo de sufrir de otra enfermedad autoinmune. Es muy importante tener en cuenta que muchos de los medicamentos que se prescriben para el control de la enfermedad y de los síntomas de las enfermedades reumatológicas pueden tener efectos adversos. Uno de los principales medicamentos que se utilizan son los glucocorticoides o los esteroides, que son necesarios porque son potentes antiinflamatorios y sirven para cortar esa fase aguda de la enfermedad, pero pueden traer efectos adversos como riesgo de osteoporosis, riesgo de diabetes, de que se alteren los lípidos, que se altere la presión arterial, y por eso es importante seguir muy bien las indicaciones del médico en los cortos tiempos que se utiliza altas dosis para evitar usos prolongados que nos lleven mayores efectos colaterales de estos medicamentos. Y siempre estar pues de la mano en los controles médicos. Importantísimo que ustedes se dan cuenta, su médico tratante siempre va a estar chequeando pruebas hepáticas, va a chequear el azúcar, va a mirar una densitometría, va a estar pendiente de todo eso y por lo tanto es muy importante seguir esos controles médicos para, primero, controlar adecuadamente la enfermedad, segundo, detectar efectos adversos y tratarlos, tercero, detectar otros compromisos hormonales o endocrinos que pueda tener el paciente y tratarlos a tiempo con la finalidad de que se tenga una buena calidad de vida. Agradezco a todos su atención y espero que les haya gustado.